Buenos días, chicos y chicas. Espero que estén todos muy bien. Vamos a hablar en este momento sobre los referentes teóricos y visuales en su proceso de investigación. Los referentes tienen que ver con todas las investigaciones que se han hecho anteriormente que de alguna manera se relacionan con lo que nosotros queremos hacer. Y son un conocimiento muy importante porque todas las investigaciones que nosotros realizamos parten de un conocimiento que ya fue generado por otros. Cuando empezamos una investigación necesitamos saber qué se ha dicho o qué se ha hecho dentro de nuestra área de interés para evitar realizar nuevamente una investigación que ya se hizo. En buena teoría, en esta parte del proceso ya no debería ser una preocupación tan grande, pero de todas maneras nos ayuda también a entender cómo nuestro proyecto puede estar innovando o puede estar aportando conocimientos nuevos que no se encuentran en investigaciones anteriores. Debemos recordar que los referentes también se les llama estado de la cuestión o antecedentes. Corresponden a algo muy similar que lo que hace es revisar lo que ya se hizo antes. ¿Ok? La Comisión de Trabajos Finales de Graduación dice lo siguiente acerca de esta sección. Lo teórico se refiere a los autores y conceptos que específicamente pertenecen al tema de investigación. Este apartado tiene que ser sintético, que se realice análisis de lo que proponen los autores, se establezcan relaciones tanto entre ellos como con las teorías investigadas y el proyecto. Lo visual, al uso de textos visuales que permitan elaborar el análisis, enriquezcan y sustenten la postura del investigador con respecto al proyecto artístico o visual. Un ejemplo puede ser la producción de un artista específico que sirve de referente para el producto de la investigación. Le dan una extensión de 6 a 8 páginas. Esto es muy importante porque nos obliga a hacer cierta síntesis, pero también a desarrollar nuestras ideas lo suficiente para que no nos quede ni muy corto ni muy largo. En general, lo que estamos buscando es solucionar qué se ha dicho sobre mi tema. Existen otras investigaciones, libros, propuestas que se refieren a lo que a mí me interesa. Luego, ¿con qué metodología o aparato crítico se han abordado estos proyectos anteriores? Esto puede ser muy útil para mí porque, por ejemplo, me permite darme cuenta de qué metodologías existen para el trabajo que yo quiero hacer. Luego, ¿cuál es el vacío de conocimientos en la actualidad? Puede ser que haya un pequeño elemento que todavía no se conoce o un área donde yo pueda aportar con mi investigación. También me permite detectar cuál es la profundidad de los estudios anteriores. Esto, por ejemplo, me pasaba mucho a mí en la parte de investigar sobre historia de la moda en Costa Rica. Cuando hablamos de historia de la moda en general, hay estudios muy serios y muy profundos, pero en nuestro país había una deficiencia bastante grande de estudios más académicos. Había mucha investigación anecdótica, por ejemplo. Entonces puedo decir que la profundidad era importante porque yo estaba aportando algo relevante en términos de la profundidad del estudio. También me permite saber si existen estudios previos sobre mi objeto de estudios, es decir, ya alguien trabajó con esta comunidad que a mí me interesa trabajar, ya alguien ha desarrollado algo similar a lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Como producto visual, cómo se ha hecho. Y también en caso de que no haya algo sobre este objeto de estudios tan particular porque es algo muy novedoso o algo muy íntimo, de repente me permite a mí también investigar si existen estudios previos sobre objetos que sean similares al que yo estoy trabajando. Tal vez no es exactamente la misma comunidad con la que yo quiero trabajar, pero una comunidad con características parecidas en este país o en otro, ¿de acuerdo? La idea es que me permite ir ampliando también si no encuentro exactamente la referencia eh, totalmente similar a lo que yo quiero. Bien, hay una confusión que ocurre con bastante frecuencia y que yo trato de, digamos, liberar un poco aquí en la clase. Es decir, cuál es la diferencia entre mis referentes y mis fuentes, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar con la idea de que los referentes se refieren a experiencias previas de investigación, cosas que ya la gente investigó anteriormente a mí y que pueden ser teóricos, es decir, me interesa la teoría específicamente, no me interesa el producto visual si es que existe, ¿de acuerdo? Sino que es la teoría con la que se manejó o la teoría que se produjo, ¿sí? Y puede venir de libros, de trabajos finales de graduación, de ponencias en congresos, de artículos académicos, etcétera. ¿Ok? Entonces, los referentes teóricos, o más bien las publicaciones que yo quiero usar como referentes teóricos, son las publicaciones que incluyen elementos que me interesan a mí
por lo teórico, ¿de acuerdo? No por lo visual, solamente por lo teórico. Ahora, existen también experiencias previas de investigación que producen un resultado visual que a mí me interesa. Por ejemplo, el trabajo de otros creadores, entonces puede ser pintores que hayan creado una serie pictórica similar a lo que a mí me interesa hacer, o diseñadores gráficos que hayan elaborado un app como el que yo quiero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que busco? Referencias de trabajo de otros diseñadores o de otros artistas. En el caso de los referentes visuales, es una cosa muy peculiar, podemos incorporar tanto experiencias anteriores, ¿ok? Como, por ejemplo, también trabajos de otros artistas que a mí me parecen inspiradores, ¿de acuerdo? Y que van a resultar importantes porque la paleta de colores o el manejo de la técnica o algo en el formato o la forma en que se exhibió me parece a mí relevante para mi producto visual. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a poner algunos ejemplos. Eh, Tengo una estudiante que ya se graduó que hizo una investigación para crear un app para enseñar Maleku a jóvenes malecos. ¿De acuerdo? Entonces, ella como referentes teóricos tuvo ciertas investigaciones donde aparecía, por ejemplo, otras experiencias de enseñanza de idiomas indígenas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, programas que se hayan establecido en universidades para enseñanza de idiomas indígenas y cosas por el estilo. Ahora, esos eran referentes teóricos, eran elementos escritos, ¿de acuerdo? Como referentes visuales, ella también utilizó una categoría muy importante que eran apps que ya existen que enseñan lenguas indígenas. No en Costa Rica, por ejemplo, había unos del MEP, había unos del MEP que se eran de Costa Rica y había otros de otros países, ¿ok? Con lenguas indígenas propias de cada uno de esos países. Entonces ella utiliza eso como recurso visual, ¿de acuerdo? Porque algunas cosas le interesaban o más bien otras no quería repetirlas, ¿de acuerdo? Ahora, en términos de fuentes, las fuentes más bien son todos los textos que contienen los conceptos necesarios para entender mi trabajo final de graduación. Y estas fuentes se van a convertir después en lo necesario para llenar mi marco teórico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, tengo una investigación sobre, ¿qué podríamos decir? Pongamos el ejemplo de Ruth sobre la memoria, ¿de acuerdo? Entonces ella va a buscar como referentes teóricos, por ejemplo, tesis o artículos académicos o libros en los cuales se haya desarrollado tal vez algún tipo de investigación sobre el uso de la memoria en la técnica pictórica, ¿verdad? Etcétera. Puede ser algo muy cercano a lo que ella está haciendo o muy alejado porque de repente lo específico de ella no existe. Ahora, como referentes visuales, va a buscar el trabajo de creadores que hayan utilizado técnicas o recursos visuales que a ella le interesen. Las fuentes. Sus fuentes se corresponden mucho con la teoría. ¿Qué teoría va a usar, por ejemplo, Ruth en este caso, para acercarse a su objeto de investigación? Ella quiere usar ciertas designaciones específicas sobre cómo se entiende, por ejemplo, la memoria, y eso viene de un autor particular, y entonces ese autor se convierte en una fuente importante para su marco teórico. ¿Sí? Espero que esto les haya quedado más claro y si no, igual podemos resolverlo en clase. Ahora, con respecto a los referentes teóricos, lo que buscamos nosotros detectar es un vacío de conocimientos que otras investigaciones ya dejaron y que nosotros podríamos subsanar con nuestro proyecto. Eso es una manera interesante de entenderlo. Puede haber ciertos referentes muy cercanos a lo que yo quiero hacer, ¿de acuerdo? Ya se ha trabajado con algo muy parecido, ¿sí? Entonces, eso se llaman referentes teóricos locales. Eso no tiene que ver con el área geográfica para nada. Lo que tiene que ver es con cómo se asemeja a lo que yo quiero hacer. Entonces, entre más parecido sea, más local, entre comillas, va a ser mi referente teórico. Entre más alejado tenga que estar, porque no encuentro cosas tan parecidas, es más global. ¿Sí? Estas son como distinciones son como a nivel conceptual, pero no tienen que redactar nada acerca de si es global o si es local. Más bien es importante entender de esto es que podemos encontrarnos referentes teóricos que sean muy cercanos a nuestro método de estudio particular y además específicamente sobre el tema que nosotros queremos. Pero puede ser que esto no exista y que tengamos que buscar otros objetos de estudio con características similares a lo que nosotros queremos o de entornos que sean cercanos o más lejanos. Se usa mucho cuando hay poquita información sobre mi objeto de estudio porque tal vez es algo bastante novedoso.
En general, los referentes teóricos me sugieren a mí pistas teóricas, metodológicas, temáticas, para elaborar mi enfoque y para también a veces me ayudan a justificar mi investigación. Esto tiene una manera específica de redactarse, ¿de acuerdo? Hay ciertos autores, como por ejemplo Abarca y otros, que recomiendan desarrollar la sección en tres partes. Primero se presentan los antecedentes, después se desarrolla el contexto relativo a la problemática en estudio y se incluyen consideraciones finales o conclusiones a partir de estos estudios, ¿sí? Yo recomiendo, por ejemplo, antes introducir brevemente el tipo de estudios seleccionados. Es decir, pongo mi título, pongo referentes teóricos, introduzco brevemente, ¿de acuerdo? Se utilizó una selección de libros o de trabajos finales de graduación complementados con artículos académicos. Si de repente había muchísima información y yo solo quise seleccionar unas cuantas referentes, entonces digo, ¿por qué seleccioné esos? Se seleccionaron, digamos, solamente los 5 trabajos finales de graduación más recientes para dar una perspectiva histórica más actual, ¿de acuerdo? Voy a desarrollar también los aportes de cada fuente y voy a decir que aprendí de esa revisión. Si hay algún elemento novedoso, si hay técnicas, alguna perspectiva teórica importante, hay algo pertinente, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo bastante claro. Por cada referente que yo voy a citar, quiero que aparezca por lo menos esta información. El autor de esa publicación, ¿sí? El título. ¿Qué tipo de publicación es? Si es un libro, un artículo académico, un trabajo final de graduación, etc. ¿En qué año se publicó? Después, ¿qué aportes tiene esto para mi trabajo? ¿Y cómo lo relaciono yo con mi tema? Entonces vamos a ver aquí en este ejemplo sobre un tema de moda. Vean cómo dice así. La perspectiva filosófica del estudio de la moda se aprecia en el libro, ese es el tipo de publicación, Fashion and Philosophy, ese es el título. Y entre paréntesis pongo el año, ¿de acuerdo? De Lars Svensson, que es el autor. Ahí, vean, en la primera oración yo ya incorporé los criterios más importantes para que la gente se ubique de qué estoy hablando. Ah, es un libro, se llama así, salió este año y es de tal autor. Necesito que eso aparezca al inicio, ¿ok? Después viene el desarrollo de los aportes, todo lo que está subrayado allí. ¿Ok? El autor se dedica a relacionar diferentes campos de la moda con sus correspondientes autores y temas en filosofía. El capítulo Fashion and the Body recoge sus interpretaciones acerca de la relación entre el cuerpo vestido y la moda, incluyendo una interesante lectura acerca del cuerpo desnudo. Svensson se esmera en desarrollar temas como la identidad comprendida a través del vestido, el ideal de la belleza y el cuerpo como tabula rasa. Y ahora lo que viene aquí en negrita es la parte de relación con mi tema, ¿sí? Aunque Svensson no toca directamente el tema de la enfermedad, porque el tema original de esta investigación de la que saqué este pedacito era enfermedad y alta moda. Aunque Svensson no toca directamente el tema de la enfermedad, su texto se convierte en una guía sobre autores que han tratado el tema del cuerpo vestido y desnudo. Es decir, Svensson tiene ciertas carencias, pero hay elementos que a mí me sirven, ¿ok? Naturalmente, cuando ustedes escriban esto en su documento, no le tienen que poner colores, ni subrayar, ni poner en negrita, nada que no sea necesario, ¿de acuerdo? Eso nada más es para que ustedes entiendan el ejemplo. Ahora yo les doy estos consejos a la hora de redactar sus referentes teóricos. Empiecen mencionando los datos sobre el trabajo que ustedes van a citar. El autor, el título, el año y el tipo de publicación. Yo pido esos 4 datos al inicio. Traten de que esto aparezca en las primeras 2 oraciones del párrafo para que la gente no tenga forma de perderse. Luego, desarrollen de manera clara y sintética los aportes más importantes del autor sin entrar en detalles que sean demasiado técnicos o súper específicos, ¿de acuerdo? Tratemos de mantenerlo liviano pero entendible, ¿sí? No nos dejemos cosas por fuera. Explique cómo se relaciona esta publicación con su proyecto. También puede detallar en qué elementos ustedes no coinciden, ¿ok? Para que se entienda que su proyecto puede llenar ciertas carencias. Si incluyen citas textuales, chicos, que esto es perfectamente aceptable, que ustedes decidan citar una parte de algo que dijo el autor o la autora, háganlo revisando bien el material que yo subí a mediación para que puedan hacer las citas de la manera correcta. ¿Ok? Eventualmente vamos a repasar también el tema de citas textuales y eso, pero de momento quisiera que si las van a hacer, revisen que las hagan en el formato que corresponde. Luego, no se olviden de incluir el referente en su bibliografía. Es decir, si yo lo mencioné como referente teórico y más aún si lo cité,
debe ir en mi bibliografía para que cualquiera pueda ir y revisarlo y encontrarlo posteriormente en internet o en la biblioteca. Revisen por favor cómo se hacen las referencias del tipo de publicación que ustedes usaron, porque los formatos varían. No es igual hacer una referencia, por ejemplo, para una página web que para una tesis de doctorado que para un libro, ¿ok? Eso también está en mediación en la parte de un documento que elaboró la Biblioteca Carlos Monge, y ese documento está todo en español y les da, por ejemplo, los ejemplos y los machotes de cómo se hacen estas referencias. ¿Qué pasa con los referentes visuales? ¿De acuerdo? Eso los vamos a trabajar de una manera similar pero diferente. Ahora, el rubro de referentes visuales es muy particular a las investigaciones que hacemos nosotros en la Escuela de Artes Plásticas. Nadie más lo pide. Este va a reunir el trabajo de creadores de artes visuales que nos sirven a nosotros como referencia para la investigación. Una cosa que sí les pido, chicos, es que por favor pongan títulos bien claros, dónde son los referentes teóricos, dónde son los visuales, para que yo no me confunda y tampoco la comisión. Al igual que cuando hacemos los referentes teóricos, este apartado tiene que ser organizado sistemáticamente. A veces llegan a esta parte y se me desordenan todos, ¿de acuerdo? Tratemos de ser sistemáticos. Y ustedes también tienen que aportar los datos necesarios para identificar el tipo de referente. Por ejemplo, creador, año, tipo de objetos, el lugar de exposición o de implementación, si esto es importante, a veces no es importante, ¿verdad? Los materiales y las técnicas, el cliente, en caso de, por ejemplo, diseño publicitario o diseño gráfico. Es necesario que ustedes citen las fuentes de donde obtuvieron las imágenes para que evitemos problemas con derechos de autor. Por ejemplo, si utilizan las bases de datos de imágenes que tiene la UCR, van a encontrarse que a un lado pueden citar, ahí les dice cómo hacer la cita propiamente de esa imagen si la utilizan, ¿de acuerdo? Y si no, vamos a ver una manera ahorita de solucionar ese problema. Deben comentar el aporte y la relación con el proyecto, ¿sí? A ver, esos son los consejos que yo les doy cuando redactan los referentes visuales. Empiecen igual mencionando los datos sobre el trabajo que van a desarrollar. El autor, el título, el año y alguna otra información relevante, como por ejemplo tipo de producto visual, lugar, depende, ¿sí? Traten de que esto aparezca siempre en las primeras dos oraciones de su párrafo. Cuando mencionen a su autor o a su autora, pueden preceder el nombre por la ocupación y la nacionalidad. Esto es muy útil para saber de qué estamos hablando, ¿ok? Por ejemplo, aquí, la diseñadora textil norteamericana Ana María Horner, ¿sí? Puede ser el pintor español Pablo Picasso, ustedes sabrán. Expliquen cómo se relaciona este referente con su proyecto. ¿Qué es lo más relevante para ustedes? Si hay características técnicas particulares, hay ciertas similitudes, algún estilo que les interese, aportes, etc. Traten de escribir por lo menos un párrafo, ¿de acuerdo? No lo hagan demasiado cortito porque a veces les encanta meter un montón de imágenes y queda súper corto. Incorpore las imágenes de referencia, esto sí es importante. Y una cosa que tenemos que recordar, esa extensión de 6 a 8 páginas que nos da la comisión incluye las imágenes, ¿ok? Entonces, a la hora de incorporar las imágenes es importante mencionarlas en el texto e incluir los datos para referenciarlas en su lista de imágenes. Por favor, identifiquen estas imágenes con un pie de foto, no nada más tirarme la imagen en la página y salir corriendo a mí no me sirve, ¿ok? Vean este ejemplo, ¿sí? Yo pongo ahí el título, referentes visuales. También puedo hacer una pequeña introducción, por ejemplo, en este proyecto, qué sé yo, de diseño textil, resulta muy importante el trabajo de ciertos creadores, que esto, aquello y lo otro, ¿ok? Ahora he colocado una imagen de un diseño textil particular. Pongo un pie de foto que dice figura 1, Ana María Horner, Passage, 2016, diseño textil, ¿ok? Ahí pongo como las cosas más importantes para identificar esta imagen. Luego viene un parrafito donde yo comento un poco esta imagen. Hay que comentar las imágenes, así como hay que comentar las citas textuales. La diseñadora textil norteamericana Ana María Horner es un referente visual importante para este proyecto ficticio que yo me inventé. En la figura 1 se muestra parte de su colección del 2016 titulada Mode Corsage. El diseño que se muestra se llama Passage y resulta una referencia en términos de paleta de color, ya que se maneja un contraste de complementarios que dinamiza la composición y le da un estilo moderno a pesar de su componente floral. La mezcla de elementos geométricos rectos con ilustraciones más orgánicas ayuda a integrar el estilo que se busca realizar en este proyecto de graduación. ¿Ok? Algo así pueden redactar ustedes. Vean cómo se identifica claramente lo que yo he pedido. Una descripción de la autora, qué hace,
de dónde viene, cómo se llama, ¿no? El año, también el tipo de producto visual, el título de ese producto, y vean que la imagen está identificada con un número, figura 1, por ejemplo. Ese número yo lo menciono otra vez en el texto cuando estoy hablando de esta imagen. Vean aquí. ¿Ven? En la figura 1. Y esa es mi referencia a la imagen. Eso conecta la imagen con el texto. Si yo hago después una lista de imágenes que va al final del documento, antes de la bibliografía, puedo titular lista de imágenes, pongo figura 1, Horner, Ana María, 2016, el título, passage, entre corchetes puedo poner el tipo de producto, diseño textil, fotografía, instalación, etc. Recuperado de, y ahí viene la dirección. ¿Por qué hago yo esto? Vean una cosa interesante. Aquí tenemos otro ejemplo, esto es de mi tesis. Tengo, por ejemplo, una foto, ¿sí? Esta foto tiene un pie de foto que se ve ahí en verde, donde pongo el número de la figura, el autor, el título, las técnicas, la fecha, el lugar, y puedo poner aquí la referencia de donde yo obtuve la imagen. Puede ser una página de internet o en este caso, por ejemplo, el número de identificación de esta imagen en el acopio del Museo Nacional. ¿Ok? Dice colección del Museo Nacional de Costa Rica, número de registro 10689. ¿Ok? Y así la gente puede encontrar la imagen. En este caso yo no tengo que, digamos, incluir la página web si no lo obtuve de la página web. Yo en este caso fui al museo y me la dieron. ¿Ok? Así es como funcionó. Ahora, en rojo está marcada la parte donde yo hago referencia a la imagen en mi texto. Necesito amarrar las dos cosas porque las imágenes no son decorativas en una investigación. Las imágenes tienen un significado. ¿Ok? Sobre todo nosotros que trabajamos con las imágenes deberíamos estar muy conscientes de esto. Ahora, hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, yo obtuve mi imagen de una página de internet, que eso no es mayor problema, pero la dirección de esa página de internet es larguísima y horrorosa, ¿ok? A mí eso me molesta como diseñadora gráfica. Entonces, por eso implementé la lista de imágenes. Esto no es obligatorio. La lista de imágenes es nada más una lista donde coloco, como si fuera una bibliografía, la referencia de dónde saqué yo esta imagen, un poco lo que les enseñé aquí. Entonces dice ahí recuperado de y viene toda la dirección fea, ¿ok? Eso es porque no lo quise poner en el pie de foto, ¿de acuerdo? Si ya lo puse en el pie de foto y todas mis fotos tienen ahí la referencia, no hace falta que haga una lista de imágenes, es opcional. Bueno, entonces vamos a saltarnos esta explicación, que ya ustedes vieron dónde están todos los elementos en el texto, ¿sí? Y cómo hago entonces la referencia al número de imagen en el texto y en el pie de foto, y de igual manera ocurre eso aquí. Ahora, una pregunta muy común: ¿cuántos referentes necesito? Yo les pido por lo menos 4 referentes teóricos y 3 referentes visuales. Ahora, cuando hablamos de eso, también tenemos que pensar en la calidad de mis fuentes de información. Y esto es muy lógico. Necesito que mis fuentes de información cumplan con ciertas características, que sean confiables, que vengan, por ejemplo, de libros, revistas académicas, tesis o páginas web de instituciones consolidadas, que sean relevantes. ¿Cuáles fuentes son las que aportan los hallazgos más trascendentales para lo que yo quiero hacer? Después, que sean recientes. El conocimiento más reciente puede incluir hallazgos o perspectivas novedosos. Y además voy a necesitar que sean pertinentes, ¿ok? Y que tengan relación muy directa con mi objeto de estudio y que sean fuentes primarias, es decir, que no estoy citando algo en segunda mano. Ay, que en un artículo que encontré estaban citando a este otro autor. Vayan, busquen el autor original, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal. En algunos casos permitimos que no sean fuentes primarias cuando la fuente original está en un idioma que no podemos entender, ¿ok? ¿Qué pasa si estoy citando un reporte que encontré muy interesante y en ese reporte hablan de una fuente que dice unas cosas que me sirven un montón, pero la versión original está en guaraní y yo no sé leer guaraní? Entonces me voy a tener que quedar con esta fuente secundaria. La bibliografía entonces va a incorporar fuentes confiables, libros, revistas académicas, pueden ser entrevistas con profesionales en el área, páginas web de instituciones consolidadas, de agencias noticiosas, por ejemplo, o de expertos. Tratemos de no utilizar blogs de opinión, páginas web de amateurs
o de periódicos o revistas que tienen sesgos. Piensen, por ejemplo, en la manera muy distinta en la que el Financiero, La Teja y el Semanario Universidad pueden acercarse a un mismo tema, ¿de acuerdo? Y tampoco, por favor, nunca utilicemos Wikipedia. A pesar de que yo he leído artículos interesantes acerca de cómo la confiabilidad de Wikipedia es bastante alta, no es una fuente de información primaria muy seria, ¿de acuerdo? Esta es la propuesta para su trabajo semanal. Pueden ir avanzando en Google Docs y probar a redactar un referente visual y un referente teórico según lo que yo les acabo de explicar. Espero que tengan una excelente semana, chicos, que se cuiden mucho y que puedan aprovechar estos días para avanzar en sus proyectos. Hasta luego.